Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta enseñanza del día sábado. La hermana Yamile, el pastor, me pidieron que diera la enseñanza en este día y para mí de verdad es un gran honor. Bienvenidos entonces a esta enseñanza. Entonces, para comenzar, yo los invito a que incline su rostro allá donde usted está. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos das, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor Jesús, es la que ilumina, Señor, cada día, Señor. Tu presencia es la que sacia, Señor, la hambre que hay en nuestro ser. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor, que nos permites para escuchar tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y sácianos, Señor, con ese pan, Señor. Háblanos en esta noche. Dirige esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito a que abra su Biblia allá donde usted la tiene, que me acompañe. Vamos a ir a Juan 6:35. Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, qué verso tan bello que describe quién es Jesús. Él es el pan de vida. Dice que todo aquel que vayamos a Él no tendremos más hambre porque Él nos saciará. El título de la enseñanza en esta noche es el poder del hambre. El poder del hambre. Entonces así voy a comenzar leyendo un pasaje bíblico. En esta noche tengo varios pasajes bíblicos, así que si usted tiene su Biblia o su app en su celular, yo lo invito a que lo abra. Y ese pasaje se encuentra en Lucas 5 y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío entonces se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces esta historia muy clara nos muestra que estas personas habían escuchado de que Jesús estaba alrededor ahí, y dice que la gente se aglomeraba sobre Jesús para escuchar la palabra, las palabras de vida que él tenía. Entonces, obviamente lo estaban aglomerando, y lo que él hizo es que habían unas barcas cerca de este lugar, y él se subió a una de ellas y le pidió al que la estaba guiando que lo separara un poco, y dice que desde ahí él les enseñaba a la multitud. Esto nos da claro, este pasaje claramente nos muestra que la gente tenía hambre, y por esto ellos se aglomeraban a escuchar a Jesús. Y esto nos dice también que nosotros debemos de tener hambre por las cosas del Señor. Esta es una de las cosas básicas que Jesús enseñó en las bienaventuranzas. Si vamos a Mateo 5, 6 al 8. Bueno, vamos a leer Mateo 5, 6. Nos dice la bienaventuranza y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nos está hablando, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una mente cerrada nunca recibe algo de Dios. Para nosotros poder recibir algo de Dios, nosotros tenemos que tener esa hambre. Nuestros corazones tienen que estar dispuestos a recibir lo que el Señor nos va a dar.
Él conoce nuestras necesidades y si nosotros realmente tenemos hambre, vamos a recibir. A veces nos preguntamos, yo personalmente me pregunto por qué cuando veo muchos videos en Facebook, en YouTube, de gente en otros países, en África, en Bangladesh, en India, en otros lugares, y todas estas personas se ven tan fervorosas orando a Dios y reciben milagros, son llenas del Espíritu Santo. Y la clave de que ellos reciben sus sanidades, sus milagros, de que Dios obra en ellos, la clave es que en ellos hay hambre. Hay hambre cuando un hombre de Dios, cuando un misionero va a ese lugar y les da a conocer a este Jesús que salva, que sana, este Jesús que lo llena todo, que puede saciar el alma de todo ser viviente. En la palabra de Dios encontramos muchos personajes, hombres y mujeres que no fueron perfectos. Obviamente tuvieron errores, pero algo que sí los identificaba a estos hombres y mujeres era que tenían hambre y sed de Dios. Una historia muy bella y me gusta mucho esta historia. Hoy es una enseñanza del servicio de damas, pero este mensaje va dirigido para todas las personas. Pero he traído varios ejemplos acerca de mujeres que tuvieron hambre y sed de Dios. Y encontramos en el Nuevo Testamento la historia de Ana. Entonces, esta era una viuda. Estoy hablando de Ana, la del Nuevo Testamento, ¿no? Porque también en el Antiguo había otra Ana, pero esta era del Nuevo Testamento. Y esta era una viuda que se casó aproximadamente a los 14 años. Y esto obviamente era algo común en este tiempo, que las mujeres se casaban muy jóvenes. En este tiempo, en ese lugar también. Y ella se convirtió en viuda después de estar casada por 7 años. Esta mujer, la palabra de Dios dice que era de edad avanzada y aproximadamente pudo ver que ella tenía aproximadamente como 105 años, esto era muy mayor. Y dice que desde el tiempo de su viudez, ella siempre estaba día tras día en la casa de Dios, en el templo. Estaba en el templo orando y ayunando. Dice que el mismo día cuando José y María fueron a presentar a Jesús, Jesús estaba bebé y tenía 8 días aproximadamente de haber nacido y como la costumbre llevaban presentar los niños. Y en este mismo día Ana se encontraba allá. Y algo tan maravilloso, ella tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Ella, antes de morir, yo me imagino que ese era el deseo que ella tenía. Ella escuchaba las profecías en Isaías, de todos los profetas del Antiguo Testamento que una vez y otra vez profetizaban que iba a venir el Salvador. Y en ese momento, cuando ella vio a este bebé, ella pudo reconocer que este era el Salvador del mundo, Jesús. Y algo muy curioso es que muchas personas, fariseos, saduceos, todos estos líderes religiosos, ellos buscaban una señal que les mostrara quién era el Mesías, quién era el Salvador del mundo, quién era este rey. Pero nos damos cuenta de que ellos no se dieron de cuenta de quién era él y ellos mismos lo crucificaron y lo ofendieron y hablaron mal de él, ¿cierto? Por eso, porque sus ojos estaban cegados, ellos no tenían hambre. A comparación de esta mujer, que día tras día ese era su anhelo, el de poder ver a Jesús. Entonces, un ejemplo muy bello de una mujer que tuvo hambre y fue saciada, tuvo ese privilegio de ver a Jesús. Desde ese día, entonces, ella no paraba de proclamar a Jesús. Ahora los invito a que vayamos a Proverbios 27:7. Y la palabra de Dios dice en este versículo, dice, el alma llena, lo traducí, me gustó más como decía en inglés. Dice, el alma llena
aborrece el panal de miel, pero para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Entonces un versículo y es muy claro, ¿cierto? Dice, para todo aquel que está saciado, aún la miel, algo que es tan dulce, lo aborrece, no le gusta. Pero para un alma hambrienta, para alguien que tiene hambre, aún lo que es amargo, le sabe dulce. A alguien sin apetito le repugna la idea de la comida. No sé si se ha notado cuando hay alguien enfermo, por más cosas ricas, por ejemplo, a mí me gusta la pizza y cuando no se tiene hambre, aún hasta esas cosas, uno no quiere saber nada de comida. Pero alguien que tiene hambre anhela el alimento independientemente del sabor de la comida. O sea, no importa, puede ser la comida más simple. Yo personalmente, yo a veces cocino para mi familia y a veces es chistoso porque cuando lo hago más rápido, no le pongo nada de sazones, solamente sal. Pero ellos llegan con hambre y se comen todo, antes piden más comida. Pero por lo contrario, a veces me esmero tanto y le pongo sazones, experimento nuevas cosas y no les gusta porque ellos de pronto ya comieron afuera. De igualmente son las cosas espirituales. Cuando no hay hambre, entonces uno aborrece aún las cosas deliciosas. Entonces, aplicando este principio a lo espiritual, alguien que carece de hambre espiritual no estará interesado en las cosas espirituales. En cambio, por otro lado, los que tienen hambre y sed de justicia participarán con gusto de cualquier alimento espiritual disponible. Eso, un ejemplo que vemos, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que tiene hambre de Dios, alguien que no tiene hambre de Dios, vemos que lastimosamente, tristemente, muchas personas se mueven de iglesia en iglesia, se la pasan buscando iglesia en iglesia, algo que pueda acomodarse a su estilo de vida, a sus preferencias, en vez de buscar una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la palabra de Dios, donde realmente se sienta la presencia de Dios. Una iglesia que se está preparando para la venida del Señor. Alguien también que no tiene hambre desprecia la enseñanza, la palabra de Dios cuando se está predicando. De pronto las palabras no son muy elocuentes, de pronto el hermano o la hermana que está enseñando de pronto no tiene las palabras más elocuentes o no habla retóricamente, pero cuando se tiene hambre, esas personas son agradecidos por cualquier manjar o alimento espiritual que se le dé. Pero cuando no hay hambre, se desprecia esto. Y eso me hace recordar también a una historia. Vamos a hablar ahora de la Ana del Antiguo Testamento. Y esta mujer no podía tener hijos. Y dice que ella fue al templo y comenzó a orar y sus gemidos venían de su corazón. Y el sacerdote que estaba en este lugar pensó mal de ella, pensó que ella estaba ebria y que sí, la tomó por loca. Pero lo que pasa es que su corazón se había compungido tanto que ella totalmente se olvidó de las personas que estaban alrededor de ella y comenzó a hablar con Dios, comenzó a orar. Y este sacerdote la criticó. Así pasa, las personas que no tienen hambre, ellas van a estar mirando a las demás personas y van a estar criticando su devoción, van a estar criticando su entrega, su fervor. Esto también es un ejemplo que vemos en la historia de la mujer con el perfume de alabastro que lo regó a los pies de Jesús. Esta mujer estaba demostrando su gratitud, su amor, y no le importó entrar a una casa que no era la de ella, no le importó ser criticada porque decían que era una mujer que tenía mala reputación, que era pecadora. A ella no le importó nada de esto, ella tenía hambre
y sí recibió críticas de todos aquellos que estaban en este lugar, pero tuvo el favor de Jesús, tuvo la bendición de ungir al maestro. Ella era una mujer con hambre. Estas son mujeres que tuvieron hambre de Dios. Ahora, esta noche he traído varias historias porque realmente la palabra de Dios está llena de historias de mujeres y de hombres también que tuvieron hambre y sed. Y esta historia es de la mujer Sirofenicia, la mujer Sirofenicia. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo y Marcos, nos cuenta la historia de esta mujer y dice que Jesús fue por la región de Tiro y de Sidón y él entró a una casa y no quería que nadie lo supiera porque igual que la historia que leímos al principio, la gente se aglomeraba, la gente escuchaba de que Jesús estaba y ellos querían estar ahí para escucharlo. Ellos escuchaban de los milagros, escuchaban de las personas que eran liberadas de espíritus, de las personas que Dios había cambiado su lamento en baile, en danza, en gozo. Entonces, igual pasó en esta ciudad, no sé cómo se enterarían porque obviamente en ese tiempo no había Facebook, no había radio, no había teléfono para decirle, oh hermana, viene Jesús y no, nada de eso, no había esto. Pero de alguna u otra manera se dio a conocer de que Jesús estaba en este lugar y cuando esta mujer cananea que había nacido, que era sirofenicia, era de esta región, de esta nación, oyó que Jesús iba a pasar, que estaba ahí, ella se salió de su región, del lugar, de la ciudad de pronto donde ella estaba y fue hasta este lugar. Y dice que ella se postró, ella se humilló ante Jesús y le pidió que por favor liberara a su hija. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente, ella clamaba, ella daba voces y decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces la palabra de Dios nos dice que ella está dando voces. Esto es lo que hace una persona desesperada, una persona que tiene hambre. Y dice que en este momento Jesús la ignoró. Y los discípulos le insistían a Jesús que la despidiera porque estaba gritando, estaba pidiendo, estaba clamando que la despidiera. Entonces, algo que hace el hambre es que hace una mujer, que demostró esta mujer que tenía hambre era su tenacidad. ¿Y qué es la tenacidad? Es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere que se quiere conseguir. Esta mujer no tomó un no por respuesta, pero ella persistió y esperó en el Señor. Ella sabía que era Jesús el único que podía liberar, que podía salvar a su hija. En esta historia nos dice la palabra de Dios de que la respuesta de Jesús fue, ya después Jesús le respondió y ella le dijo que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, obviamente, esto para muchos, yo creo, hubiera sido una ofensa, hubiera sido, uy, pero me ofendió, me dijo perrillo. Y también aquí lo que estaba implicando, lo que estaba implying esa respuesta que le dio Jesús era de que él había venido solo para los hijos de Israel, solamente para las casas de Israel, no había venido para los cananeos, para este pueblo que no era el pueblo de Dios. Entonces Jesús puso como un obstáculo, puso como una barrera. Y algo que de pronto para nosotros hubiera podido ser como una barrera que decir, no, ya no, eso significa que no va a hacer nada por mi situación. Para ella esto significó una oportunidad. Ella vio un rayo de luz cuando Jesús dijo esto.
Y esto hace la diferencia en una persona que tiene hambre. Ahora, una mujer que está complacida, que está saciada con su estado de vida, con como está, esto ha sido interpretado como un absoluto no o un insulto. Pero una mujer que tiene hambre, una mujer necesitada, ella lo interpretó como una esperanza de un sí. Y aquí vemos que fue la fe de esta mujer, la persistencia de esta mujer, lo que movió a Jesús. Y ella se consideró, ya digo, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y aquí ella recibió su milagro. Dice que después de que se fue a su casa, ella encontró a su hija y estaba en una condición sana. Entonces, qué bendición de verdad que el Señor, Él sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y cuando Él nos pone una barrera, Él no lo hace con maldad. De pronto usted ha estado orando y ha estado pidiendo algo y no lo ha recibido. Pero entonces seamos como esta mujer. Ella tenía hambre y ella persistió. Y esta persistencia Dios la vio, esto es fe. Y ella pudo tener lo que estaba necesitando. Ahora en Mateo 4, la palabra de Dios también nos dice, el hombre no solo de pan vivirá, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estos días, especialmente en estos días, en este tiempo en que la iglesia está, en que nos encontramos, muchas personas han perdido el apetito por las cosas de Dios, por las cosas espirituales. Y esto es conformismo. La gente está conforme. A veces nos conformamos con el estado en el que estamos. A veces lo que hacemos es que buscamos satisfacer ese vacío, esa hambre que hay en nuestra alma con otras cosas, con entretenimiento, con social media, con a veces con amigos, a veces con riquezas, con trabajo, con estudio, con todas estas cosas. Tratamos todo, así como, ahorita voy a traer otro ejemplo, pero tratamos con todas estas cosas, tratando de saciar ese vacío, esa hambre, y nos damos cuenta de que esto solamente sacia por un momento. Es como cuando tenemos hambre y lo más rápido es ir a un lugar de comida rápida. Es una hamburguesa de McDonald's que es rápida y es barata. Y vamos y comemos allá, pero resulta y pasa que en media hora, en una hora, otra vez volvemos a tener esa hambre. Y sabemos que nuestro cuerpo no se está nutriendo. Y esto pasa en lo espiritual. Ponemos cosas, perdemos tiempo en cosas y podemos estar rodeados de muchas personas, de muchos amigos, pero al fin y al cabo nos damos cuenta de que nuestra alma necesita algo más. Y esta historia es muy similar. También hay otra mujer, y no sé si usted recuerda la historia de la mujer, que estaba en la fuente de agua. Y dice la palabra de Dios que esta mujer estaba allí recogiendo agua, y dice que llega Jesús y le pide, dame de beber. Y entonces ella dice, pero ¿cómo tú siendo israelita, tú pides a una mujer que no es de tu cultura, no es, le pides de beber? Y él estaba diciendo esto era porque él estaba tratando de despertar esa fe. Ella sabía lo que había en esta mujer. Él sabía que había hambre y sed en esa mujer, que ella había estado casada ya 5 veces. Ella buscaba el amor de los hombres, había 5 veces, y ni siquiera el hombre con el que estaba, el esposo con el que estaba era su esposo. Entonces esta mujer estaba buscando de cualquier manera llenar ese vacío que solamente Jesús lo podía llenar. Y fue hasta que ella tuvo este encuentro con Jesús que ella fue saciada. De igual manera, en esta hora,
el mensaje que que el Señor ha puesto en mi corazón es que tenemos que tener hambre por las cosas de Dios. Yo sé que esto nos pasa a todos, esto me pasa a mí y muchas veces, especialmente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de esta pandemia que hay, yo al principio sentía este vacío, me sentía insatisfecha a pesar de que estaba con mi familia, que tenía mucho tiempo, bueno, resto de cosas, salía y todo, pero dentro de mí estaba ese vacío y era que yo no estaba dedicando ese tiempo a buscar de la presencia de Dios. Y esto tomó en mí, esto me hizo caer en cuenta y me hizo empezar a poner cosas, pequeñas cositas que tenía que dejar para que el Señor me saciara, porque estas cosas solamente me estaban llenando momentáneamente. De igual manera, hoy la manera en que podemos atraer esa hambre, podemos tener esa hambre, es que comencemos a dejar todas estas cosas. La palabra de Dios nos dice acerca del ayuno. Y a veces necesitamos esto, por eso es una disciplina y la necesitamos. Y también podemos ayunar, por ejemplo, de nuestro teléfono, de cosas que nos distraen. Y vamos a ver de que vamos a menguar y el Señor va a crecer. A veces nos enfocamos en cosas que ni siquiera son importantes. Y esto es algo también con lo que el Señor ha tratado conmigo. A veces he perdido tanto tiempo, de pronto enfocándome tanto en el futuro, de pronto soñando tantas cosas, de pronto prestándole atención a cosas que no debo de estar prestando atención. Y esto lo que ha hecho es que ha dañado mi relación con Dios y no me ha dejado enfocarme en las cosas del Señor. Entonces, tomemos en este día, tomemos los pasos necesarios para estar hambrientos de Dios. Dice su palabra, un verso muy bello y me gusta mucho. Y lo tengo en mente, para mí leerlo es muy claro porque lo soñé, el Señor lo soñó. Y dice este versículo, lo conocemos mucho, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, cualquier necesidad que nosotros tengamos, puede ser económica, puede ser sentimental, puede ser emocional, cualquier cosa, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, el Señor va a orar, el Señor va a cumplir nuestro deseo si es conforme a su voluntad. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y vemos que acerca de los fariseos y de todas esas religiosos que no vieron quién era el que estaba enfrente de ellos. Y lastimosamente así somos nosotros. A veces nosotros no vemos realmente quién está con nosotros. Somos como ciegos, no podemos ver. Y es por esto mismo tanto, porque no hay esa hambre en nosotros. Y el Señor nos está diciendo hoy en este tiempo, ya que no sabemos, ninguno sabe cuándo va a venir el Señor, pero su venida, por supuesto, sí sabemos que está cerca. Y dice, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que vengamos a Él, a que caminamos con Él, que sigamos las instrucciones, lo que Él nos está ordenando y que caminemos con Él, que nos acerquemos. Este año, que ha sido un año difícil, el Señor algo que está tratando yo sé que lo está tratando conmigo y lo está tratando con cada uno de ustedes, y es de que nos acerquemos a Él, de que tengamos una relación íntima con Él. Esta relación íntima no depende, nuestro crecimiento espiritual no depende de otra persona, no depende de nuestros padres, no depende de nuestro pastor, no depende de nadie, somos nosotros. Es nuestra alma y la tenemos que cuidar celosamente. Así como a veces cuidamos las riquezas, cuidamos
nuestros hijos, cuidamos a cualquier otra cosa que son valiosas para nosotros. Nuestra alma es lo más valioso y tenemos que estar listos para que el Señor, cuando Él venga, cuando Él llame a sus hijos, nos podamos ir con Él. Porque qué triste va a ser estar tan cerquita de que nos podamos ir con Él y al final perdamos esta salvación tan grande. Entonces, hermano, esta ha sido la enseñanza que el Señor ha puesto a mi corazón en esta noche. Yo espero que sea de bendición para su vida, de que usted pueda, aunque haya sido una sola palabra, pero que usted la tome y que la pongamos en práctica y tengamos hambre y sed de Dios, porque nada nos va a saciar como Él. Entonces, allá en donde usted está, lo invito a que incline su rostro y oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra poderosa, Señor, que tú nos estás hablando en esta noche, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú nos ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, a siempre, Señor, día tras día, Señor, a tener esta hambre, Señor, de ti, Señor. Porque yo sé que solo en ti voy a ser saciada, Señor Jesús. Nada más, Señor, puede saciar mi alma, solo tú, Señor. Yo te ruego en esta hora por cada persona que está en su casa, Señor, y que tiene hambre, Señor, que no está tranquila, Señor, que hay algo de noche, Señor, que no los deja dormir, que están en cualquier momento y hay preocupaciones y hay cosas, Señor. Pero solo tú puedes llegar y dar esa paz, Señor. Solo tú puedes llegar y sanar. Solo tú puedes liberar, Señor. Si alguien que está siendo atormentado, Señor, por el enemigo, Señor, tú puedes liberar, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, a aquellas personas que están buscando la verdad, Señor. Tú eres verdad, Señor. Yo te pido, bendícelos y sácianos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana el servicio comienza a las 4. Ya regresamos al templo. Yo lo invito, hermano, amigo, que estemos listos, un corazón dispuesto para alabar al Señor mañana. Dios los bendiga, hermanos.